Corrientes para la contracción muscular. La justificación fisiológica de la corriente eléctrica para la contracción muscular se basa en el efecto excitomotor. Este consiste en conseguir que los músculos se contraigan voluntariamente porque el paciente es incapaz de lograr tal efecto por sí solo. Si un músculo o nervio se encuentra afectado por un proceso patológico, este va a perder en mayor o menor grado su capacidad de trabajo. Si la patología consiste en denervación, el músculo dejará de contraerse lentamente, perderá su metabolismo propio de fibra muscular y terminará degenerando en otro tejido fibroso que sustituya al tejido muscular. Cuando esto sucede, nos queda el recurso de intentar contracciones del conjunto neuromuscular con métodos diferentes al fisiológico, externos al propio organismo, a voluntad del paciente. Ello será mediante estímulos eléctricos aplicados por vía transcutánea. Conceptualmente pueden diferenciarse dos términos: estimulación eléctrica neuromuscular, definida como la estimulación eléctrica del músculo inervado se realiza a través de las fibras nerviosas motoras que lo inervan, y estimulación eléctrica muscular, definida como la estimulación que se aplica directamente en el músculo denervado y cuyo objetivo primordial es mantener su trofismo. Recuerda que las fibras musculares se encuentran inervadas por fibras nerviosas motoras y de esta aseveración partimos para comprender la fisiología de la contracción muscular en el cuerpo sano. El cuerpo de la motoneurona multipolar se encuentra localizado en el asta anterior de la médula espinal, por donde se proyecta un axón de gran diámetro mielinizado a través de los nervios periféricos hasta el músculo. Cuando el axón entra en el músculo, se divide en múltiples ramificaciones finas que acaban inervando las diferentes fibras musculares. En las proximidades de cada fibra muscular, la rama de la motoneurona que lo inerva va ensanchándose progresivamente, pierde su vaina de mielina, produce minúsculas ramificaciones y se sitúa en unos surcos que encuentra en la fibra muscular. Esta zona constituye la placa terminal motora. Este sistema se distribuye en toda la sección y longitud muscular, de modo que la tensión desarrollada por cada unidad motora se distribuye en todo el músculo y no queda circunscrita a una zona. De igual forma, existen diversos tipos de fibras musculares. Básicamente se diferencian según su contenido enzimático, siendo fibras tipo 1 también llamadas lentas o rojas y reciben el nombre de rojas por tener más mioglobina que las blancas, son de menor grosor que las rápidas y desarrollan menor fuerza que las rápidas. Estas predominan en los músculos de la estática. Las fibras tipo 2, también llamadas rápidas o blancas, reciben el nombre de blancas por tener menos mioglobina que las rojas, son incluso el doble de gruesas que las lentas y desarrollan incluso 2 veces más fuerzas que las lentas. Estas predominan en los músculos de la dinámica. La diferencia principal entre las contracciones musculares estimuladas eléctricamente y las contracciones musculares iniciadas fisiológicamente es el orden de reclutamiento de las fibras musculares. En una contracción voluntaria poco intensa son reclutadas en primer lugar las fibras tipo 1, lentas y resistentes a la fatiga, por lo que se encuentran diseñadas para la realización de una actividad continua y prolongada, debido a que son más pequeñas y se reclutan por medio de esfuerzos de baja intensidad. Conforme las contracciones se hacen más intensas o más rápidas, son reclutadas las grandes motoneuronas de las fibras musculares tipo 2, rápidas y menos resistentes. En una contracción muscular voluntaria fisiológica, las motoneuronas se estimulan a diferentes frecuencias de descarga, es decir, de forma asincrónica. El resultado de este tipo de descarga asincrónica de la unidad motora durante una contracción voluntaria es una suave y progresiva contracción muscular. Por el contrario, con las contracciones estimuladas eléctricamente, las fibras nerviosas de mayor diámetro que inervan a las fibras musculares tipo 2 de contracción rápida de mayor tamaño se activan en primer lugar. Es por ello que estas tienen un comienzo rápido, a veces espasmódico, y se recomienda que se permitan tiempos de reposo más largos entre los pulsos de la corriente porque el músculo se fatiga más que en las contracciones fisiológicas.
Y aunque la estimulación puede producir potenciales de acción en el nervio y en el músculo que son indistinguibles, el efecto visible o palpable de la corriente eléctrica para la contracción en el músculo inervado es distinta que en el músculo denervado. Para ello traemos la curva de intensidad-tiempo de Michel-Cameron. Como puedes ver acá, los nervios se estimulan a diferentes niveles según los parámetros de la corriente. Esto va en concordancia con un video que publiqué hace rato explicando los niveles de estimulación, el cual te dejo el link acá abajo en la descripción. Quitando lo que no nos importa por el momento y dejando únicamente los parámetros musculares, que es lo que estamos tratando ahora, vemos que hay una gran diferencia entre la respuesta motora nerviosa y la respuesta motora del músculo denervado. Y es lógico que te preguntes cómo es que se traza esta gráfica y por qué es tan importante su mención en toda la literatura. Pues bien, para ello te la explico con esta hoja milimetrada que encuentras en Electroterapia y Fisioterapia de Rodríguez Martín. Esta gráfica empieza a trazarse de derecha a izquierda por el simple hecho de que el tiempo que se encuentra en el eje de X empieza desde el valor más pequeño hasta llegar a los 1000 milisegundos que forman un segundo. El aparato lo debes de fijar con un ancho de pulso de 1000 milisegundos y con reposos de 2 o 3 segundos para dar tiempo a que el músculo descanse después de la contracción inducida por la corriente. De otra forma lo fatigarías y el resultado obtenido no sería el más fiable. Entonces, si ya sabes que por defecto empezarás esta gráfica por el extremo izquierdo, es conveniente que la escala de intensidad se pase para este lado, o bien tenerlo en ambos extremos. Luego, comienzas la subida progresiva de la intensidad hasta que notes una contracción pronunciada en el músculo. Pensemos un ejemplo donde la contracción se consigue con 10 voltios de intensidad. Una vez nos hemos situado acá, disminuimos el ancho de pulso progresivamente hasta que perdamos la contracción muscular. Cuando esto sucede, sabemos que debemos aumentar la intensidad para conseguir nuevamente la contracción. Y así continuamos sucesivamente hasta que se forma la curva y el paciente refiere dolor porque cierta intensidad llega al nivel doloroso. En resumen, la curva intensidad-tiempo nos sirve para averiguar en qué estado se encuentra el tejido nervioso o muscular, de qué patología se trata, qué tipo o forma de impulso es el mejor, qué capacidad de acomodación mantiene la célula, y todo esto se resume en la crítica importancia en el diagnóstico y protocolo de tratamiento. Sin embargo, las causas por las que un músculo ha perdido su capacidad de contracción van en concordancia con los tipos de lesiones neurales. En la neurotmesis ocurre una sección anatómica completa del nervio junto con una lesión parcial o completa del tejido conectivo. Se produce una degeneración waleriana distal y no puede anticiparse una recuperación espontánea, por lo cual es necesaria la intervención quirúrgica, por lo que las posibilidades de recuperación serán muy bajas o nulas y el tratamiento va enfocado a mejorar el trofismo por contracciones musculares. En la axonotmesis se presenta una pérdida relativa de la continuidad del axón y la vaina de mielina con preservación del endoneuro y las células de Schwann. Generalmente se debe al aplastamiento o elongación del nervio. Existe una degeneración waleriana distal y su recuperación es bastante buena y se cree que avanza a una velocidad de 1 milímetro por día. En una neuropraxia se produce una interrupción temporal de la conducción nerviosa sin pérdida de la continuidad axonal. No se presenta degeneración waleriana y la recuperación es completa después de días o semanas. La disposición de los electrodos es diversa y se selecciona la que más lógica tenga y se adapte a nuestros objetivos de tratamiento. Estos son método monopolar. Se coloca un electrodo amplio que actúa de masa en una zona a distancia del músculo estimulado. Suele localizarse en el plexo que lo inerva. Y el otro electrodo pequeño en el punto motor. Acá estimulamos tanto nervio como músculo. En el método bipolar se sitúan los electrodos de similares dimensiones en el origen e inserción de las fibras musculares. Acá se estimula únicamente a un músculo. En la aplicación contralateral, el campo eléctrico invade al mayor número de fibras posible,
por lo que se estimula un gran grupo muscular o un músculo grande. En la aplicación bipolar múltiple se utiliza para estimular un músculo grande o grupo muscular. Y es que no es lo mismo estimular un músculo por punto motor que por punto nervioso. Acá te explico la diferencia. Un punto motor estimula un músculo en concreto. Se define como el lugar en el que un estímulo eléctrico generará la contracción máxima con la menor cantidad de electricidad. Es la zona de piel que recubre el lugar por donde el nervio accede al músculo. Un punto nervioso estimula un grupo muscular porque en ellos actúa su inervación. Como puedes ver, son menos los puntos nerviosos porque un solo nervio actúa bajo dos o más músculos. Finalmente, las indicaciones de la estimulación eléctrica para la contracción muscular son cuadros ortopédicos, donde debido a la lesión o el proceso quirúrgico el paciente no tiene la suficiente fuerza para efectuar el movimiento por sí solo. Trastornos neurológicos como ASV, espasticidad, trauma craneoencefálico, lesión medular, que incluyen tanto cuadros de músculo inervado como denervado, donde la electricidad está indicada para mejorar el trofismo y evitar complicaciones derivadas de la inmovilidad. Y en deportistas para potenciar su trabajo. Las contraindicaciones son todas las de la electroterapia en general. Y esto ha sido todo por hoy, espero que hayas aprendido conceptos nuevos y si es así, recuerda suscribirte a mi canal, activar la campanita de notificación y regalarme un me gusta para estar al pendiente de más videos interactivos como este. Hasta luego.